19 países y que causó cerca de 700, un poquito más de 700 muertes. También hubo algunos casos, pocos, 27 posibles y otros confirmados casos en Estados Unidos, pero aquí afortunadamente no hubo muertos. Este coronavirus, el SARS del 2003, se estudió y se originó a partir del salto del murciélago a la civeta de palma, de ahí al humano y posteriormente pues de humano a humano. De ahí tenemos posteriormente, unos años después, el MERS-CoV, que causó el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Se descubrió por primera vez que afectaba a humanos en Arabia Saudita en 2012. Afortunadamente, todos estos casos fueron limitados al Medio Oriente y este virus circuló prácticamente desde 2012 a 2019 y afectó a casi 2.500 personas en 27 países con 858 muertes. De este coronavirus se reportaron 2 casos en 2014 en los Estados Unidos, pero ambos eran trabajadores sanitarios de Arabia Saudita. Este virus se logró identificar que saltó de los camellos al humano y de ahí pues de humanos a humanos. Este virus, cabe mencionar que tenía una alta letalidad, cercana al 35%, prácticamente 13 de cada persona que se infectaban por este virus, pues morían. Y ahora aterrizamos a COVID-19. Primero, a finales del año 2019, en las vísperas de Año Nuevo, se reportaban una serie de casos en China que se presentaban con fiebre, tos y una neumonía de una presentación atípica. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que posiblemente este virus tuvo este salto del murciélago al pangolín, que es esto que se muestra en la imagen, de ahí a humanos y posteriormente de humano a humanos. Entonces es a partir de China cuando se originaron y se reportaron los primeros casos y que después ya sabemos nosotros lo que sucedió y que ahorita también comentaré de manera breve. El inicio. Los primeros casos desarrollaron síntomas en diciembre y para el 31 de diciembre, China alertaba a la Organización Mundial de la Salud sobre estos casos de neumonía atípica. Primeramente se identificó o se señaló a un mercado donde venden incluso animales vivos, un mercado de marisco, de aves, que aquí era originado este brote en este momento de esta nueva neumonía por hasta ese momento, un agente no determinado, un agente no determinado. Como tal, para el 7 de enero ya se tenía identificado a un nuevo virus causante de COVID-19 y para el 11 de enero teníamos la primera defunción atribuida a este nuevo virus. Y esto avanzó muy rápido porque para el 13 de enero ya teníamos el primer caso reportado fuera de China. Este primer caso fue en Tailandia y a finales de enero Wuhan era el centro de estos casos y se decreta esta cuarentena aquí en esta región de China y para finales de enero ya teníamos una gran lista de pacientes e incluso de defunciones y esto se fue propagando por diferentes países, primeramente pues en Asia y posteriormente en Europa. Italia fue de los países más afectados, hasta que el 11 de marzo el doctor Tedros declaraba, como representante de la OMS, declaraba a la COVID-19 como una pandemia. ¿Qué se proyectaba a principios del 2020 sobre la transmisión y el comportamiento
epidémico y post-pandémico de SARS-CoV-2 había varios modelos que pudieran presentarse a través de picos y valles que disminuyeran los casos de COVID-19 o un gran pico, sobre todo hacia el otoño o incluso hacia el invierno, con otros pequeños picos, o que esto viniera con picos de aparición lenta. Ahora vamos a ver los picos más adelante de cómo es el comportamiento a nivel mundial y en México, y hemos tenido dos grandes picos o dos grandes olas que ahorita voy a comentar. Precisamente esto, las olas, los picos. Tuvimos un ascenso, y esto es una visión general de la pandemia, de los casos diarios desde que inició la pandemia a nivel mundial. Vemos que sobre todo en marzo empezó un ascenso significativo y probablemente podemos tener un primer piquito, una primera ola, pero definitivamente lo que observamos tanto en México como a nivel mundial es que después de este ascenso en marzo, fue en abril, mayo, junio y julio que se extendió este gran número de casos que marcó como una primera ola. Pero vemos que hacia finales de 2020, en el último trimestre y parte de los primeros meses de 2021, es donde vimos el efecto pues de mayor número de casos reportados diariamente, y también que se extendió esta gran número de casos que simultáneamente se reportaban. Y ahora, sobre todo en abril, este pico que nuevamente se presenta es sobre todo dado por el caso que todos conocemos de la India, perdón, y de algunos otros lugares que tuvieron otros brotes u otras olas. Pero este es el comportamiento general, y afortunadamente de manera global tenemos una tendencia a la disminución, pero es lo que todos vivimos prácticamente en la mayoría de países. ¿Cómo estamos actualmente? El panorama actual. Pues vemos que sobre todo la costa este de Estados Unidos es desde inicios de la pandemia de los sitios que más se ha afectado. Ahí vemos otros lugares como la India, precisamente, Europa, hacia lugares como Brasil, que también son de los que más se han afectado, centro de Europa también, son los que actualmente tienen casos más activos, pero de manera general y global la tendencia es hacia la disminución. Actualmente y hasta hace prácticamente 24 horas tenemos este comportamiento, más de 160 millones de casos de COVID-19 y casi 3,5 millones de defunciones. Es decir, es cómo se está comportando actualmente la pandemia. ¿Y qué países tienen mayor número de casos? Estados Unidos es el que tiene mayor número de casos. La India es el que le sigue, pero recordar que la India tiene prácticamente entre 4 a 5 veces más población que Estados Unidos. Y a pesar de eso, Estados Unidos tiene un mayor número de casos y mayor número de defunciones. En tercer lugar está Brasil. México antes aparecía en estos primeros 10 lugares, ahora aparecemos en el lugar 15 en el número de casos reportados diariamente. Y como les mencionaba en el gráfico anterior, es estos dos grandes picos u olas que podemos observar a lo largo de la pandemia. Letalidad global. Afortunadamente, hacia este año, sobre todo desde finales del año pasado o hacia la segunda mitad del año pasado, afortunadamente la letalidad empezó a disminuir. Probablemente perdimos el miedo en la atención a los pacientes, había más conocimiento de la enfermedad, mayor evidencia, en este caso, de los esteroides, y prácticamente se volvió un estándar of care. Todos los pacientes
que necesitaban oxígeno o tenían criterios de gravedad, necesitaban esteroides, y como lo demostró Recovery, esto pues tiene impacto en la mortalidad, y probablemente en conjunto todo esto contribuyó a una disminución de la letalidad, además de la atención oportuna e implementación de medidas preventivas. Y esto es a nivel global, pero desafortunadamente en nuestro país alcanzamos incluso una letalidad cercana al 10%, que es por arriba de lo que se reporta a nivel mundial. ¿Y quiénes eran o son los que más se ven afectados y eventualmente fallecen por COVID-19? Ya están muy demostradas las comorbilidades: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, y en México obesidad es uno de los factores asociados a mortalidad. ¿Y en qué grupos etarios vemos esta mortalidad? Sin duda, vemos mayor afectación, mayor enfermedad por COVID-19, sobre todo después de la década de los 40, pero la mayor mortalidad la vemos sobre todo después de los 50 y 60 años de edad. Sin duda, después de los 60 son los que más se afectan, pero sobre todo que tienen mayor letalidad por COVID-19. La situación en nuestro país: este es un mapa de la tasa de incidencia, de la distribución de tasa de incidencia de los casos acumulados a lo largo de la pandemia. Vemos que el centro del país y hacia el norte es de los más afectados. De ahí también estados como Quintana Roo y Yucatán también fueron severamente afectados, y algunos como Jalisco, probablemente Veracruz, son de los que menos casos se reportaron, Chiapas también, pero en general vemos bastante homogéneo el color de este mapa, y es por la incidencia de los casos acumulados de una distribución en nuestro país, y que hasta el día de ayer tenemos reportado un poquito más de casi 2.400.000 casos en nuestro país, y de las cuales desafortunadamente 221.000 han fallecido, que de acuerdo a cifras extraoficiales esto pudiera ser de 3 a 5 veces más. Esto nos daría mínimo una cifra cercana a 600.000 defunciones. Nuestro país tiene esta curva similar a la mundial, aunque vemos que desde este primer pico, que lo vimos, como lo mencionaba, en abril, mayo, junio, sí hubo un descenso, pero de ahí se mantuvo, y hasta este gran pico, que sobre todo en nuestro país lo vimos a partir con mayor intensidad finales de noviembre, diciembre y enero. Y que si bien afortunadamente los casos están descendiendo, los vemos pues muy cercanos a incluso cuando apenas ascendían el número de casos en abril, por ejemplo, del 2020, pero de manera general se comportan como las curvas a nivel mundial. La tasa de incidencia de casos activos hasta el día de ayer, y por casos activos nos referimos a aquellos que fueron diagnosticados en los últimos 14 días, vemos que afortunadamente están disminuyendo. Los verdes más intensos son los que tienen una incidencia de casos activos mayor, y conforme es más débil el verde más claro, menor número de casos. Vemos, por ejemplo, que Ciudad de México, un poco hacia el noreste del país, también vemos todavía un número significativo de casos, y esto es muy importante. Ojo con Quintana Roo, ojo con Baja California Sur, que todavía vemos una incidencia elevada de casos, si bien la tendencia a nivel del país prácticamente ya un poquito más de prácticamente 3 meses que vamos hacia la baja, pero sobre todo Quintana Roo se mantiene constante, incluso hacia la alza. Mucho tiene que ver con la cuestión turística, internacional incluso, tal vez no se llevan adecuadamente las medidas preventivas, pero esto es muy importante y debemos mantenerlo de cerca, porque pudiera favorecer brotes que se pudieran ir presentando. Las rutas de transmisión ya demostradas: aerosoles,
menos partículas de menos 5 milímetros de diámetro suspendidas en el aire, transmisión a través del aire, sobre todo cuando miden más de 5 micrómetros. Se cree que sí, todavía no se esclarece bien cómo pudiera ser esta contagio, pero sin duda la formación de aerosoles y el contacto de persona a persona a través de gotitas, incluso mayor de 5 centímetros, perdón, micrómetros y menos de 1 metro de distancia, son las formas predominantes de transmisión. Si bien se han encontrado RNA tanto en orina y en heces, se intenta cultivar a partir de esto y no se pueden obtener un virus viables. Fomites, previamente se creía que a través de fomites, monedas, incluso las cosas del supermercado, pudiera ser una manera de transmisión, pero cada vez hay más evidencia que no hay transmisión a través de fomites y eso sería extremadamente raro si es que se presentara, sobre todo a través de contacto directo y de aerosoles. Algunas consideraciones sobre estos modos de transmisión es predominantemente de persona a persona, como lo comentaba, y principalmente a través de las gotitas respiratorias al toser, estornudar, cantar, hablar o respirar, por ejemplo. El SARS-CoV-2 rara vez se cultiva a través de muestras respiratorias después de 9 días de haber iniciado los síntomas, y es por eso que los CDC, la OMS, recomiendan que en los casos, sobre todo leves moderados, solo aislamiento por 10 días, porque después ya no encontramos un virus viable. Y se han hecho simulaciones in vitro, y estas simulaciones sugieren una pérdida del 90% de infectividad en un rango de 8 a 19 minutos para aerosoles de SARS-CoV-2 expuestos a luz solar de intensidad media a alta. Además, algo muy bueno es que los datos indican que la transmisión vertical parece ser algo raro y muy poco común. Basados en la evidencia actual, ¿qué medidas de prevención tenemos del SARS-CoV-2? El distanciamiento físico, sobre todo mayor de 1.5 metros, el lavado de manos frecuente, el uso de equipo de protección personal para personal sanitario, sobre todo con énfasis en mascarillas de grado médico y goggles, porque los sitios de entrada pudieran ser por mucosa oral, nasal y conjuntival, adecuada ventilación de los lugares, uso de cubrebocas y sobre todo en personas con factores de riesgos y sitios confinados, y definitivamente la vacunación. Esto es lo que la evidencia actual nos dice que tiene impacto en la prevención. Afortunadamente, en esta línea del tiempo, en el 8 de diciembre, inicia la vacunación en Reino Unido, y esto también tiende y favorece a un cambio positivo en la pandemia, pero definitivamente esto aún continúa. ¿Hacia dónde vamos? Esa sería la interrogante que tenemos. ¿Cuáles son las perspectivas de la COVID-19? ¿Cuál es el comportamiento epidémico? Y también qué perspectiva tenemos eventualmente sobre toda la vacunación, que nos falta conocer más el comportamiento, sobre todo la respuesta inmunológica, la respuesta a nuevas variantes que se están presentando, y sobre todo también qué perspectivas de tratamiento tenemos para la COVID-19. Después de ese preámbulo, es un honor para mí presentar a esta mesa de discusión, a estos panelistas que están esta noche, y después de lo que comenté, tenemos varios puntos por platicar. Es un gusto para mí presentar al doctor Marco Banda. Él es gerente médico científico para GSK. También nos acompaña el doctor Miguel Castruita. Él es médico infectólogo egresado de la Raza. Él actualmente se encuentra en Tijuana. También allá le tocó enfrentar a la COVID-19. Tijuana fue de los primeros sitios que presentaron picos más altos, y la cercanía probablemente con Estados Unidos tiene bastante que ver, así que también bastante experiencia sobre COVID-19.
y el doctor Carlos Gómez Ponce, él es infectólogo pediatra. Él se encuentra en Chihuahua y también desde esa trinchera le tocó enfrentar a la COVID-19 y es para mí un honor dirigir esta primera sesión y tenerlos a ustedes como panelistas y vamos a tocar algunos puntos después de esta introducción o puntos que he comentado. Entonces, voy a hacer una serie de preguntas y voy a ir dando lugar a cada uno de ustedes para que enriquezcamos todo esto que ya de manera breve, a manera introductoria planteé y que creo que va a enriquecer esta noche y a los panelistas va a ser, perdón, al auditorio también será bastante atractivo. Bueno, empezaría y yo preguntaría primero, doctor Castruita, y después el resto de panelistas, ¿a qué atribuyen la propagación más rápida y difícil control de SARS-CoV-2 respecto a otros coronavirus emergentes en este siglo XXI, como es el SARS-CoV y el MERS coronavirus? Doctor Miguel Castruita. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación primero. Mira, son diferentes factores de los que podríamos hablar. Algunos puntos importantes de lo que tal vez no se conoce mucho o algún término que no es muy ampliamente difundido es el número reproductivo básico. Esto, tratándolo de explicar de una forma fácil, es algo así como el número de personas que se infectan por cada paciente con la COVID-19. Entonces, en este caso de COVID-19, es aproximadamente 3.5, más o menos 3.5 personas se contagian por cada paciente infectado. Y esto es muy superior a otras epidemias vistas que tú ya mencionaste, por ejemplo, SARS-CoV en 2003 o los brotes que ha habido de MERS, que tienen un número reproductivo básico mucho más bajo. Y si a esto le sumamos que la tasa de letalidad es mucho más baja que en otros brotes, como los que ya mencionamos, que lo explicaste ampliamente tú, como tiene una tasa de letalidad tan baja, esto hace que más personas puedan contagiarse. Esto lo vemos muy comúnmente en epidemiología. Te pongo un ejemplo básico. Tuberculosis, una enfermedad que está ampliamente diseminada con una tasa de letalidad baja y como las muertes no son tan altas, como la tasa de letalidad no es alta, entonces eso da pie a que más personas puedan contagiarse. Esos son algunos de los factores que me gustaría comentar. Definitivamente habrán muchos y el resto de los panelistas pueden comentar otros. Doctor Marco Banda, ¿usted qué consideraciones tiene? Muchas gracias, Edgar, y también quiero dar las gracias al honorable mesa directiva de CIDBI por permitirnos colaborar con ustedes en esas actividades de educación médica continua. La verdad es que como empresa GSK, bueno, pues es una de las compañías farmacéuticas que más compromiso tiene con la educación médica y siendo este un reto para la gran cantidad de médicos en el país, y siendo ustedes de los principales diseminadores de la información científica, pues no nos quedaba más que buscar esta alianza para que precisamente se pudieran unificar los conceptos y pues existan menos dudas, porque bueno, esas van a existir siempre, pero exista más información y se tomen las mejores decisiones con los pacientes basadas en la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que lo que dice el doctor Castruita es quizá uno de los puntos más importantes, pero aquí influyen pues distintas situaciones. Yo quiero mencionar ahorita dos. En particular, bueno, el genoma del SARS-CoV-2 se comparte con los beta-coronavirus en el 96%, ¿no? Sabemos que es parecido, particularmente a lo que se ve en los murciélagos, y hasta un 91% de lo que se ve, por ejemplo, en los civetas, ¿no? Que es otro de los animales que se han postulado como tal, ¿no? Y después, bueno, el pangolín que también se le han atribuido estas situaciones. Pero es distinto también, en particular de sus hermanos, que es el SARS-CoV-1, porque su genoma también ahí varía, solamente comparten el 80% de las secuencias con SARS-CoV-1 y con MERS apenas el 55%. Entonces, esas son las diferencias que también marcan
un punto de disyunción donde el comportamiento definitivamente será distinto. Y otro punto que quería yo mencionar es cómo se han tomado las decisiones también en los distintos organismos directivos, ¿no? Los gobiernos, los mismos sistemas de salud, algunos países aún en un contexto de alta transmisibilidad o de escenarios de complejos sistemas de salud, aún así no se han tomado las medidas necesarias para decretar cierres o situaciones de control epidemiológico mandatorio, que bueno, que seguramente contribuyen, porque bueno, como ya mencionó el doctor Castruita, muchas de los infecciones ocurren en un contexto asintomático, ¿no? Entonces es difícil que una persona pueda apegarse a una recomendación si no tiene alguna situación que le genere incomodidad y que lo obliga a seguir alguna indicación. Esas son mis dos consideraciones por ahora. Gracias, doctor Marco. Doctor Carlos Gómez, ¿algo que agregar respecto a esto? Muchas gracias, doctor Edgar, y gracias por la invitación a este panel. Pues bien, como dicen el doctor Castruita y el doctor Banda, la realidad es que el hecho de que todavía no podamos tener un control adecuado de la pandemia nos habla de que en realidad no conocemos con exactitud por qué se disemina tan fácilmente. Hay cuestiones virológicas, como hablan estos estudios que han demostrado que la proteína spike del SARS-CoV-2 tiende a ser más estable gracias a la terminal N, ¿no? La proteína NTD, que permite que se estabilice y que formen estas variantes. Sin embargo, no podemos culpar enteramente a la virología como parte de la transmisión, porque también influye mucho en que a principios de los años 2000, cuando existieron las pandemias del SARS-CoV y del MERS, pues no existía la movilidad que existe ahora, ¿no? Entonces vemos cómo gracias a la globalización, los viajes internacionales, la movilidad ahora es mayor, ¿no? Y eso permitió que pues se cumplieran con las condiciones necesarias para que este virus se diseminara. Entonces yo creo que es algo multifactorial, que si bien a cabo probablemente eventualmente en algún tiempo determinemos y sepamos más acerca de este virus, pero yo creo que las condiciones sociales y pues económicas del planeta permitieron pues que este virus se diseminara tan fácilmente. Definitivamente considero, y de acuerdo con cada uno de sus comentarios, que son características virológicas propias de la familia de los coronavirus, pero definitivamente medidas preventivas, movilización, como justamente lo está diciendo el doctor Carlos Gómez, el sitio donde inició, en el momento en que inició el Año Nuevo Chino, por ejemplo, todo eso también contribuyó a una diseminación bastante rápida. Probablemente el retrasar un poco la notificación de estos casos también contribuyó a esto. Afortunadamente, en la mayoría de los países vemos una tendencia a la baja de los casos, pero definitivamente vemos que el SARS-CoV de 2003 fue más autolimitado. Ahorita definitivamente el número de casos es abismalmente mayor, el número de países, el número de muertos. Y en tiempo, obviamente también ya es un tiempo mayor a que afectó el SARS en 2003. Respecto a esto, ¿ustedes qué consideran? Empiezo con el doctor Marco Banda. ¿COVID-19 se erradicará? ¿Lograremos erradicarlo? ¿Lograremos autolimitarlo como es el caso del SARS de 2003? ¿O SARS-CoV-2 llegó para quedarse? De acuerdo al comportamiento y vamos, el conocimiento virológico que tenemos, ¿usted qué considera, doctor Marco Banda? Gracias, Héctor, por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que quisiéramos decir que es fácil de responder con lo que tenemos ahora de conocimiento, pero hasta ahora pareciera que llegó para quedarse, por lo menos desde mi perspectiva. Cuando hablamos de situaciones epidémicas y enfermedades virales, pues todos pensamos en la viruela, pensamos en la polio, ¿no?
que son enfermedades que se ha podido controlar la transmisión epidemiológica y en algunos casos la erradicación. Es quizá lo que aspiramos, ¿no? Pero para eso se necesita un esfuerzo coordinado, dirigido por una organización internacional como la Organización Mundial de la Salud, que si bien ha dado ciertas pautas y ciertas guías en esta nueva enfermedad, no todos los países han recibido bien estas indicaciones, e incluso la misma organización, ustedes saben que en algún momento sufrió algunos ataques por parte de algunos representantes políticos. Entonces, es difícil que ante estas diferencias en recomendaciones por entes tan importantes, pues toda la población esté alineada con una forma de pensamiento enfocada a la erradicación. Quizá la erradicación no sea uno de los objetivos a corto plazo de la Organización Mundial de la Salud, pero quizá este organismo sí sea el que deba coordinar esos esfuerzos. Bueno, tendrá que crear algún programa ligado a cierto tiempo con objetivos medibles y que se puedan evaluar constantemente para eliminar la transmisión comunitaria. Y obviamente se tiene que priorizar el manejo de la enfermedad desde la parte preventiva, desde la parte terapéutica, si es posible, y obviamente no dejar de invertir en salud, que es quizá lo que permitió a unos países salir más pronto de estos baches de sistemas colapsados de salud, ¿no? Quizá es lo que yo lo podría comentar ahora. Yo creo que llegó para quedarse, pero se puede controlar la transmisión comunitaria. Ok, gracias, doctor Marco. Doctor Carlos Gómez, ¿usted qué opina respecto a esto? Pues bueno, yo creo que esa es una pregunta que no tiene respuesta desde hace más de un año. Yo creo que desde los primeros casos nos preguntamos qué tanto tiempo va a durar esta pandemia. Y yo creo que sí, el SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Pero de hecho es bien interesante porque la mayoría de los científicos piensan eso. Hay una publicación de la revista Nature donde hizo una encuesta a 100 inmunólogos, infectólogos, virólogos, y el 90% creen que el virus se va a volver endémico. Pero una tercera parte de ellos creen que se va a eliminar de ciertas regiones. Entonces, también los científicos no son muy esperanzadores acerca de la eliminación por completo, ¿no? Y que el virus se vuelva endémico es lo más probable que ocurra. Y en esta misma revista hablan acerca de diferentes factores que todavía están a prueba para poder determinar si se puede erradicar por completo o no. ¿Qué tiene que ver con la vacuna? Acerca de, incluso están viendo qué tanto va a durar la inmunidad, ¿no?, de la vacuna, si se van a requerir boosters o dosis adicionales, si se puede la vacuna bloquear la transmisión del SARS-CoV-2, o que incluso con estas nuevas variantes que existen y que empiezan a aparecer, si alguna de ellas podrá evadir la respuesta inmune de la vacuna. Entonces, al final, pues la mayoría de los científicos cree que sí va a volverse endémico, que en ciertas regiones donde se pueda lograr una inmunidad de rebaño gracias a la vacunación podrá ser erradicado, pero yo creo que lo más probable es que siga existiendo, pero gracias a la vacunación va a existir en formas leves y moderadas, ¿no? Entonces, podemos encontrar ahora casos que probablemente ya no van a ser tan graves, pero los vamos a seguir encontrando durante todo el año. Ok, muchas gracias, doctor Carlos. Sin duda es algo que quisiéramos saberlo, no lo sabemos, pero parece ser la tendencia y la proyección es que conviviremos y tendremos que estar viendo casos de COVID-19 por un largo tiempo. Y de hecho, esta es una de las razones por las que se decidió realizar este curso, porque COVID sigue vigente y por un tiempo considerable, desafortunadamente, seguirá afectando a un sector considerable de la población. Como lo han mencionado, probablemente algunos países lograrán controlar más que otros, pero es algo que seguiremos viendo. Y respecto a esto, y que lo comentaba previamente, afortunadamente en la mayor parte de los países hay una tendencia hacia la baja. De hecho, nuestro país ya lleva prácticamente 4 meses con una tendencia clara hacia la baja. Respecto a esto, doctor Miguel Castruita, podemos decir
que estamos en una etapa que estamos controlando la pandemia, que COVID-19 tal vez está entrando en esta etapa de control de la pandemia? ¿O usted qué opina? Tal vez hasta cierto modo debemos confiarnos o pasar a estos semáforos epidemiológicos como verdes, por ejemplo, o con qué consideraciones tendría, doctor Miguel? Bueno, definitivamente dudo que la pandemia esté controlada. Si bien hemos estado hacia la baja, relacionado con lo que mencionaban los compañeros previamente, te podría comentar, si tomamos como ejemplo otros virus, no es un virus de influenza, pero si lo tomamos como ejemplo nada más, los principales brotes son durante el primer año, las grandes pandemias. Y después de esto los virus se vuelven endémicos, generan ciertos brotes y cada vez van perdiendo, digamos, intensidad en la forma o en la medida de producir enfermedad o mortalidad. Entonces, es posible que es lo que esté pasando con este nuevo virus. Desconocemos mucho lo que va a pasar, lo hemos ido aprendiendo conforme lo hemos ido viviendo, pero no diría yo que la pandemia está controlada. Ha ido influyendo que cada vez hay más inmunidad comunitaria o del rebaño. Sin embargo, si retiramos medidas de confinamiento en este momento, dudo que lo que llevamos de vacunación y lo que llevamos de inmunidad comunitaria del rebaño sean suficientes para que no se genere una nueva ola. Ok. Doctor Marco Banda, ¿usted qué opina respecto a esto? Pienso muy parecido a lo que dice el doctor Castruita. La pandemia por SARS-CoV-2 está lejos de estar controlada. A pesar de este gran esfuerzo que se ha hecho en muchos países y de que por ahora vemos casos a la baja, eso ocurre en nuestro país. En otros países ustedes saben que no solamente a pesar de altos niveles de vacunación, en algunos lugares, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de esas altas tasas de vacunación, existe también incremento de casos. Hay situaciones en las cuales no entendemos qué ocurre. Se ha hablado también de la estacionalidad del virus, lo cual no se puede saber, apenas lleva un año ha habido casos en lugares donde ha sido invierno, en los que en otros ha sido verano o primavera al mismo tiempo. Entonces es difícil establecer que esta reducción sea por temporalidad del virus. Por ahora lo que le apostamos es que la vacunación va a ser la que nos va a ayudar a controlar a este virus. Pero por otro lado tenemos también la emergencia de estas variantes que potencialmente pueden disminuir no solamente la eficacia de las vacunas, sino la de evadir el sistema inmunológico, ¿no? Y mientras exista transmisión en alguna parte del mundo, pues existe el potencial de que haya nuevos brotes en distintas partes, ¿no? Así es. Concuerdo con ustedes y de hecho parte de lo que estaba comentando era uno de los puntos que quiero tocar. Es que si esperamos más olas, y yo creo que la respuesta probablemente es que sí. Estos puntos que comentaba el doctor Marco Banda, nuevas variantes, si bien en algunos lugares estamos a la baja, en otros todavía la pandemia es muy activa, tal es el caso de la India. Por ejemplo, en nuestro propio país, Quintana Roo se mantiene bastante activo, por ejemplo. Y respecto a esto, doctor Carlos, probablemente la respuesta a la pregunta que voy a hacer, ya probablemente la sé o la compartimos, considera que habrá más olas y si su respuesta fuese que sí, ¿a qué atribuiría que se presentaran estas olas en la evolución de la pandemia? Bueno, la respuesta sí es afirmativa en cuanto a las olas, aunque van a ser probablemente de menor intensidad que al inicio de la pandemia, gracias a todo lo que mencionamos de la vacunación. Sin embargo, yo creo que parte de que estas olas van a seguir ocurriendo, tal vez en menor medida, es que estas olas van a ser muy específicas y van a impactar a ciertos sectores de la población, que es lo que se ha visto incluso en publicaciones aquí en México, acerca de cómo las personas que viven en situaciones de marginación han sido las más afectadas, no solamente en casos, sino también en hospitalizaciones y muertes.
Entonces, yo precisamente creo que, así como hay muchos autores que creen que la COVID-19 se va a empezar a volver una enfermedad que va a afectar a la población que va a estar más necesitada, ¿no? Ya sea necesitada tanto en accesos de salud, accesos a pruebas diagnósticas, hospital, y eso es algo que nosotros vemos, ¿no? Incluso en ciudades grandes en donde se tienen hospitales donde se pueden llegar a tener los recursos suficientes. A pesar de eso, los recursos llegaron a ser insuficientes en muchas partes de la República. Yo creo que estas olas van a seguir ocurriendo, pero se van a sentir menos en las ciudades grandes, pero más en las comunidades marginadas. De hecho, incluso hay una publicación en una revista de la Academia Mexicana de las Ciencias, en donde habla que precisamente cómo parte de la población de la Ciudad de México, a pesar de que vivían en la metrópoli, las personas que tenían mayores dificultades a la movilidad, mayor desigualdad social, desigualdad económica, vulnerabilidad, son las personas que más afectadas son, bueno, las más afectadas se vieron durante la pandemia. Entonces, por eso creo que las olas van a continuar en menor medida, como en piquitos, y justo en poblaciones muy específicas. Ok, doctor Castruita, ¿algún comentario respecto a este último punto que estamos tocando? Sí, gracias, Edgar. Creo que ya lo había comentado. Definitivamente sí, sí creo que vamos a continuar con olas. Esto siguiendo la historia de otras grandes pandemias. Pero como lo dice el doctor Carlos Gómez, seguramente esas olas van a ser en menor medida. Y ello va a depender mucho de qué tanto relajemos las medidas de restricción, de confinamiento, y qué tanto logremos avanzar con la vacunación. Entonces, sí, se esperan más olas, dependiendo de cómo nos comportemos como sociedad. Ok. Doctor Miguel, igual continuando con el micrófono abierto, creo que ya ahorita mencionabas que definitivamente, si bien no está controlada la pandemia, hay una tendencia a la baja. Hay disminución de casos, pero no hay control. ¿A qué atribuye o qué considera que afortunadamente tengamos esta tendencia a la baja? ¿Qué factores considera que están contribuyendo a esta disminución de casos? Sí, bueno, definitivamente los casos que hemos tenido en nuestro país, esta inmunidad del rebaño, desafortunadamente en México tenemos un subregistro de casos, y ya lo mencionabas, no solo en la mortalidad, sino en el número de casos totales que tenemos. Si los casos reportados son aproximadamente 2.400.000, nos imaginamos cuál es el número real de personas que ya hemos sido infectadas. Entonces, en realidad, un gran número de personas en México ya hemos sido infectados, ya lo hemos estado, entonces ya no estamos lejos de alcanzar esta inmunidad del rebaño, que se empieza, ¿sabes? Se empieza a reforzar, o se empieza a recibir ayuda con la vacunación. Yo creo que es por eso que tenemos un menor número de casos. No por medidas de confinamiento, sino inmunidad del rebaño. Ok. Doctor Marco Banda, ¿qué comentarios le merecen este punto? Aquí difiere un poquito del doctor Castruita. Sí contribuye mucho este subregistro, y probablemente sí haya un número mucho más alto de personas infectadas, la mayor parte obviamente asintomáticas, y por supuesto que la estrategia de vacunación ayuda mucho, pero el porcentaje de personas vacunadas que tenemos en nuestro país, a pesar de que ha sido mejor que otros países de Latinoamérica, todavía está muy, muy por debajo de lo que esperamos. Países como Estados Unidos, Israel, que tienen altas tasas de vacunación, continúan teniendo casos, ya no muertes. Por ejemplo, Israel ya no muertes, ya no han reportado muertes, y cada vez van cerrando más hospitales que estaban enfocados en COVID. Pero yo creo que aquí también influye, cada vez hacemos una mejor trazabilidad de los casos epidemiológicos. El track and trace que se sugiere ha funcionado. Las medidas de distanciamiento social, bueno, distanciamiento físico, obviamente, las medidas de protección, que si bien no son adoptadas completamente por la población, las personas que sí se las adoptan, ya sea porque es algo mandatorio, bueno, si quiero salir a la plaza, quiero convivir en otros espacios, tengo que ponerme la máscara. Entonces, con este interés no tanto de proteger la salud, sino de tener un beneficio secundario, es por el cual las personas buscan
tener estas medidas o seguir estas medidas epidémicas de control epidemiológico, al igual que lo han hecho también las gentes que quieren continuar con estrategias de control y de esta afección económica, ¿no? Los negocios que buscan abrir demandan que la gente que entra a estos locales cumpla con estas medidas. Hay medidas que sabemos que no tienen ninguna utilidad, los tapetes, el tamizaje de temperatura, pero por lo menos hace consciente a las personas de que, bueno, deben tener precauciones y estar atentos al cuidado de su salud. Y bueno, yo creo que aquí las máscaras han ayudado también bastante. Recientemente la Universidad de San Luis Potosí hizo un estudio, probablemente algunos tienen conocimiento de esto, de que en ciertas regiones del país hasta 60%, hasta 6 de cada 10 personas ya tenían anticuerpos. Entonces, hay ciertas partes del país que definitivamente, como comentaba el doctor Miguel Castrita, hay un subregistro tremendo, porque justo como comentaba el doctor Marco Banda, pues estamos cercanos apenas al 15% de la población en México que por lo menos ha recibido una dosis de vacuna. Y si tenemos hasta 60% de personas que ya tienen anticuerpos, pues muchos han enfermado. Yo creo que es uno de los puntos, ahí sí coincido con el doctor Castruita, que se congeló solamente a mí, me parece, sí. Cuando esperábamos esta tercera ola que fue después de Semana Santa, que todo el mundo tenía esta expectativa que después de las vacaciones de Semana Santa se iba a presentar esta ola. Afortunadamente en este momento la gran parte de la población mayor de 60 años ya había recibido por lo menos una dosis de la vacunación. Entonces, yo creo que es una serie de factores y es algo meramente observacional. Ahorita ustedes lo comentarán, pero en fechas recientes he visto a personas más jóvenes llegar al hospital respecto a lo que vimos previamente, que eran pues personas de mayor edad con mayor comorbilidad. Entonces yo creo que afortunadamente pues estas personas que tienen más riesgo están más protegidas y muchas veces las personas más jóvenes, si bien aunque enferman, no ameritan internarse. Doctor Carlos, ¿qué observación ha tenido usted o qué comentario le merece este punto del por qué estamos disminuyendo en casa? Sí, claro, yo creo que parte, sí es importante la vacunación como parte de las estrategias y yo creo que parte es mucha psicología social, ¿no? Del que las personas están teniendo acceso a la vacuna, están empezando a tener mayor información, ¿no? Porque mucho, y que yo creo parte de lo que favoreció al inicio la diseminación del SARS-CoV-2 de manera tan grave, pues era la desinformación y la falta de educación acerca de esta enfermedad que incluso los más expertos desconocían en ese entonces. Entonces, yo creo que sí es algo multifactorial. Probablemente ahorita sea bastante difícil poder determinar que sea exclusivamente por alguna decisión tomada, pero yo creo que esta disminución de los casos se debe a esto precisamente. Algo que quiero remarcar, que no sucede aquí en México, pero incluso en las personas antivacunas en Estados Unidos empezó a correr un rumor de que las personas vacunadas en Estados Unidos transmitían una proteína que podía volverlos estériles. Entonces eso provocó que las personas antivacunas y anti-mask empezaron a utilizar máscaras. Entonces yo creo que también es parte como de la psicología, estas vacunas que sí ayudaron ayudan definitivamente a la disminución de los casos, pero también ayudan como una mayor educación, ¿no? El creer que ya la vacunación es la luz al final del túnel, permite que las medidas se sigan reforzando para poder alcanzar ese objetivo como población. Ok. Justo también tocaba el punto, el doctor Marco y también alguien más, que las medidas tal vez han contribuido a esto. ¿Qué consideran, basado en la evidencia y que yo comentaba algunos en mi plática introductoria, que son de los puntos que debemos no solo seguir practicando, sino reforzar
para ver que cada vez más una franca disminución y pues menos casos de COVID. Doctor Carlos Gómez, ¿qué medidas consideraría a nivel individual y colectivo? Bueno, a nivel de la Organización Mundial de la Salud marcó las 3 Cs, bueno, en inglés, que son estas 3 Cs en lugares en donde hay mayor riesgo de transmisión, ¿no? Que son lugares muy concurridos, lugares cerrados con poca ventilación, bueno, lugares cerrados y lugares con poca ventilación. Entonces, yo creo que las medidas individuales deberían de continuar precisamente con la utilización del cubrebocas. Parte de una controversia bastante grande en los Estados Unidos ocurrió con esta nueva dictamen de los CDCs, en donde ya mencionaba que las personas vacunadas podían estar en lugares cerrados con otras personas sin vacunar y sin cubrebocas. Pero yo creo que parte de la educación aquí en México, incluso también en encuestas que hicieron en Estados Unidos por estos dictámenes que hizo los CDCs, es que las personas, a pesar de que estaban vacunadas, seguían utilizando cubrebocas. Y yo creo que esa es la principal medida para que a manera individual podamos seguir con esta disminución en los casos, ¿no? La utilización de cubrebocas. Ahora es pues el acceso a la vacunación. Eso ya es a nivel colectivo. Obviamente tenemos estas estrategias de vacunación de los grupos etarios, pero incluso en muchas ciudades han reportado que se quedan dosis de vacunas sin utilizar porque la gente no se quiere vacunar, porque tienen miedo de qué es lo que suceda, que probablemente no, más allá de como teorías de la conspiración que en México casi no ocurren, o aparentemente no ocurren tanto como en Estados Unidos, muchas veces es la desinformación y el no conocer, ¿no? El estar dudosos, ¿no? Y yo creo que también como médicos que atendemos diferentes tipos de pacientes es importante mencionar y recalcar la importancia, ¿no? Porque puede ser que una persona tenga duda de aplicarse la vacuna si está tomando algún antibiótico o algún otro medicamento, ¿no? Incluso en las personas que tienen VIH, creen que la vacuna puede afectar su tratamiento antirretroviral. Entonces, yo creo que a nivel individual, la utilización de cubrebocas y a nivel colectivo, la educación nosotros como médicos y como sociedad, seguir respetando estas medidas tan básicas de la distancia social y la utilización de cubrebocas van a permitir que la disminución de los casos continúe en el caso del COVID. Ok. Doctor Marco, usted, probablemente alguna diferente al doctor que haya tocado el doctor Carlos, y basado igual y en esta misma línea de medidas preventivas, vacunación, complementando a esto, considera que es, y también tomando una pregunta aquí del chat, considera que es oportuno también abrir ya la educación presencial, y donde también menciona el doctor Daniel Bernal, un saludo al doctor, que la pandemia migre hacia población pediátrica y adolescente, por ejemplo? Claro, es también una pregunta que yo creo que nuestras autoridades también están buscando tener una respuesta sólida, porque varía también de cada contexto, ¿no? Ya has mencionado que es distinto el escenario epidemiológico en los estados cercanos a la costa, a los del centro, a los del norte, ¿no? Bueno, como respuesta integrada, te diría que como medidas importantes de manera individual que se deben continuar para el control de esta epidemia es, obviamente, lo que han logrado en los países antes de tener vacunas, ¿no? Noruega, Nueva Zelanda, lo hicieron a través de uso de máscaras, el seguimiento de los contactos, testeo masivo, identificación y diagnóstico temprano de los pacientes presintomáticos y asintomáticos, y obviamente seguir las medidas de cuarentena de los contactos, ¿no? Eso fue lo que permitió que estos países no tuvieran este impacto epidemiológico que tuvimos otros países, ¿no? Incluso lo tuvieron antes de la vacunación. Entonces, no teniendo la vacunación tan completa como la quisiéramos, yo creo que se deben de seguir. Ahora, debemos no dejar fuera a otros expertos en otros ámbitos. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la colaboración es la clave para tener mejores desenlaces. Hay algunas medidas que ayudan al control, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la transmisión de
SARS-CoV-2 se ve negativamente impactada por unos altos niveles de ozono y una baja nivel de humedad. Entonces, hay expertos en este tipo de cambios de ambientes que nos pueden decir para establecer estas medidas, además de las otras que ya he mencionado, en los contextos adecuados, con los recursos necesarios, para que se puedan llevar a cabo la implementación en los distintos escenarios educativos. Ahora, es difícil responder si es un momento para abrir las escuelas. Es necesario desde la perspectiva emocional, formativa para los niños, los menores de 12 años, las primarias, los adolescentes en la secundaria, es parte de su desarrollo el tener esta convivencia estrecha con otros individuos, y el no tenerla seguramente impactará su desarrollo a futuro. Entonces, mientras más pronto logremos esto, pues mejor. Pero para eso se necesita tener todas estas estrategias que ya he mencionado, o por lo menos procurar en lo posible garantizarlas para que no solamente los profesores, que son la gente que pueda estar más en riesgo, que vemos que algunos están ya vacunados, pero los niños es que a la población a la que ahora que no va a estar vacunada es a la que van a migrar los casos sintomáticos y probablemente algunos graves. Así es. Muy bien, y justo era lo que comentaba el doctor Daniel Bernal, creo que ahí iba dirigida su pregunta. Ya para ir cerrando, afortunadamente vamos con casos a la baja. Creo que se deben implementar, reforzar estas medidas preventivas que realmente han mostrado evidencia y otras que no, como ya se mencionaron, tapetes sanitizantes, este tipo de cosas, no. La vacuna hará que disminuyan definitivamente los casos, pero sobre todo los casos graves y mortalidad. Pero también hemos platicado que COVID llegó para quedarse un buen rato con nosotros. Deberíamos abrir más perspectivas de tratamiento para la COVID-19 o debemos enfocarnos mucho a prevención, vacunas, o también los esfuerzos deben centrarse en tratamiento. Respondiendo a esta pregunta y tal vez comentarios finales, voy a dar la palabra a cada uno de ustedes porque ya estamos en tiempo. Doctor Carlos Gómez, ¿qué opina sobre esto que acabo de mencionar? Pero yo creo que es algo bastante difícil y creo que pues gracias a la tecnología y a todas estas ciencias no se está descuidando ninguna de las aristas que mencionaba, doctor. Yo creo que no podemos darle un mayor peso a cada una de ellas, ¿no? Y eso va a depender de las personas a las que le preguntemos, ¿no? Probablemente prevencionistas, salubristas van a enfocarse más en la prevención, ¿no? En la vacunación, tal vez médicos intensivistas que han visto casos graves, pues la urgencia de un paciente grave con SARS-CoV-2, pues van a requerir mayores tratamientos. Entonces yo creo que es mucha voluntad científica, mucha voluntad de las empresas para generar mayor ciencia para prevención, mayor ciencia para tratamiento. Pero yo creo que así como existe un tratamiento para influenza que sí ha logrado disminución en la mortalidad y en el impacto de los pacientes, definitivamente sí necesitamos un tratamiento específico para SARS-CoV-2, así como las demás medidas, ¿no? Tener vacunas efectivas y pues también llegar a las desigualdades sociales que que mientras persistan las desigualdades sociales en el mundo, pues este tipo de enfermedades no van a poder lograr ser erradicadas. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Castruita, ¿qué comentarios tiene a este respecto? Sí, gracias. Existe un modelo matemático publicado por Cuba, donde se refiere que para lograr una verdadera disminución de los casos de la COVID-19 se requeriría inmunizar un 72% de la población. Entonces, mientras eso no ocurra, y vaya que nos falta mucho tiempo aquí en México y en muchas otras regiones del mundo, definitivamente necesitamos nuevos fármacos para tratar los pacientes que seguimos teniendo. La verdad es que nos faltan muchos meses por recorrer con esta pandemia. Nos siguen llegando casos graves de pacientes, seguimos teniendo hospitalizados, aunque como lo hemos comentado, los números están a la baja. Entonces, definitivamente son esfuerzos combinados. Sí hay que esforzarnos en la prevención, sobre todo en la vacunación y en las otras medidas que hemos mencionado, como el uso de cubreboca,
pero no debemos de perder de vista que requerimos tratamientos para pacientes que ahorita están enfermos y que nos van a continuar llegando. Entonces sí requerimos de nuevas moléculas definitivamente. Muchas gracias, doctor Castrita. Doctor Marco Banda, adelante. Muchas gracias, Edgar. Sí, bueno, definitivamente, pues quisiéramos tener también esta pinza cerrada con una estrategia terapéutica. Por ahora no lo tenemos y tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Que es las vacunas. Digamos, el grupo científico, la industria, pues, de las vacunas, pues, tiene la experiencia, las capacidades, las competencias para desarrollar y entregar vacunas eficaces en tiempos acelerados, como ya lo hemos visto, ¿no? Parece que hay una nueva era de la vacunología para implementar, no solamente para esta enfermedad, sino nos abre la puerta para otras enfermedades que han sido problemas para los infectólogos y los epidemiólogos. Entonces, yo creo que por ahora tendremos que trabajar con las vacunas. Ojalá que pronto tengamos estrategias terapéuticas, porque definitivamente las vacunas, si bien hacen buena parte del trabajo y protegerán a buena parte de la población, pues tenemos el reto, ¿no? De la gente que ya mencionó el doctor Carlos, que es antivacunas. Y bueno, como todos los medicamentos, las vacunas tienen eventos adversos o frecuencias de reacciones idiopáticas que, bueno, no necesariamente favorecen que la gente confíe en ellas, pero eso ocurre porque se aplican a una gran cantidad de la población. Entonces, recientemente se describieron algunas enfermedades de cambios mínimos también en los riñones, en pacientes que han sido vacunados. Entonces, también eso disminuye la confianza en las personas para vacunarse. Son estrategias muy, muy seguras que debería todo mundo, todo profesional de la salud recomendar. Sin embargo, definitivamente habrá quien por temor o por desconocimiento decida no hacerlo y bueno, pues probablemente para esos casos sí necesitamos alguna intervención terapéutica. Muchas gracias a todos por sus excelentes comentarios. Quiero primero agradecerles a ustedes por cada una de sus intervenciones y por estar esta noche en este panel. Atrevo a decir, creo que un grupo de expertos en la materia. Y ya para ir concluyendo, mis consideraciones finales es que creo que SARS-CoV-2 llegó para quedarse por un tiempo considerable. Posiblemente algunas zonas geográficas, algunos países, de acuerdo a las medidas implementadas de políticas en salud pública, tendrán más control que otras, pero definitivamente tendremos y observaremos estos casos por un buen tiempo de COVID-19. Si bien las medidas preventivas y la vacunación harán que disminuya, esto se presentará. Afortunadamente hay tendencias hacia la baja, pero como se recalcaba, estamos todavía no tan lejos de un control y ojalá para estos casos que se sigan presentando tengamos a futuro opciones terapéuticas para que una vez que las medidas preventivas no lograron frenar la vacunación, también por una u otra cosa no se vacunó o a pesar de esto enfermó, tengamos medidas terapéuticas que pudieran limitar la afectación por COVID-19. Quiero también para concluir invitar a todos los asistentes esta noche a que lo sigan haciendo las siguientes semanas, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Seguiremos entrando cada vez a temas más profundos, abordaremos características virológicas, variantes, nuevas variantes, eso lo veremos la próxima semana, presentación clínica, hallazgos de laboratorio, radiológico de la COVID-19 y tendremos también algo que me parece muy, muy interesante, todo es interesante, pero nuevas opciones o proyecciones de posibilidades terapéuticas. Entonces, nuevamente le agradezco, doctor Carlos Gómez, doctor Miguel Castrita y doctor Marco Banda el estar esta noche aquí en esta reunión y a cada uno de los asistentes. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Vale. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.